Agradecemos al Señor por la bendición de podernos reunir en torno a nuestro amado Señor Jesucristo. Creo que podría irme y la predicación de lo que anunciaron hoy todos mis hermanos, las canciones, nos muestran mucho de lo que Dios nos ha dado y lo que Dios desea en cada uno de los que hemos aceptado en nuestro corazón aquel Salvador que murió en la cruz del Calvario. No sé usted si ha tenido la oportunidad de ayudar a alguien en una enfermedad. De pronto alguien que tiene cáncer, alguien que tiene un accidente, alguien que le toca todos los días lidiar, una persona de pronto de edad y que tiene que ayudarle con sus quehaceres diarios. No sé si alguien haya tenido la oportunidad. Aquí ya alguien dijo, sí, yo no sé si estaría pasando por eso, otra persona también, y es difícil, ¿cierto? No es fácil lidiar con una persona que tiene dificultades y es más, puede tener dificultades también emocionales, y ayudar a una persona emocionalmente también es difícil. Y quisiera compartir lo que Dios ha colocado en mi corazón en una historia que está en Lucas. En Lucas capítulo 5, versículo 17 al 26. Vamos a hacer algo, las mujeres van a leer el 17 y nosotros los hombres el siguiente, y el 18 y así sucesivamente hasta el versículo 26. Pero como somos caballeros, pues hay que darle primer lugar a las damas. ¿Listo? Lucas 5, versículo 17. ¿En qué versión? En la Reina Valera. En la Reina Valera lo tengo yo aquí, me gusta la Reina Valera. Lucas 5, versículo 17 al 26. ¿Listo? ¿Ya lo tienen todos? Muy bien. Entonces vamos a empezar con las damas que van a leer desde el versículo 17. Entonces, damas, a la 1, a las 2 y a las 3. Hombres. Y sucedió que unos hombres ¿qué pasó con los hombres? Otra vez, 1, 2, 3. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Al ver él la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo, les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa.
sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Creo que las mujeres nos ganaron. Sí, escuchaba más bonito. Gloria a Dios por ellas, mujeres. Una historia fascinante donde intervienen varias personas en este pasaje. ¿Quiénes están en este pasaje? Jesús, los fariseos, la multitud, el enfermo, lógicamente el enfermo, ¿y quién más? Y los amigos. Entonces estaba allí. Entonces dice que en el versículo primero, dice que un día él estaba enseñando y estaba sentado con él los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de toda Judea, de toda Galilea, de toda Jerusalén. Y el poder del Señor tenía para sanar. Entonces, el ministerio de Jesús principalmente estaba allí centrado, ¿sí?, en Cafarnaúm, que era la ciudad donde él había venido después de Belén, y muchos habían venido. ¿Por qué habían venido? Porque había tantas multitudes. Porque habían escuchado que Jesús había hecho milagros, había sanado antes a un leproso, había hecho una pesca milagrosa, algunos que le dijo: dejen de pescar y vengan, pues yo los haré pescadores de hombre. Entonces la fama de Jesús se había extendido por toda la región y todas las personas querían venir porque él hacía muchos milagros y había una multitud ahí en la casa de Jesús. Dicen otra que estaba en la casa de Jesús enseñando. Entonces había mucha multitud y dice que unos hombres vinieron y trajeron una persona que estaba paralítica. Vinieron ahí y quisiera compartir. Podemos resaltar muchas cosas, pero quiero resaltar los hombres que llevaron a este paralítico. El mensaje que hemos visto hoy y lo que hemos compartido en muchos de lo que hemos visto se llama la fe en acción. Y ese es el mensaje, dice allí, la fe en acción. Bueno, ya me pasé el primero tal vez del este. Y lo primero que quiero ver es que ellos tenían metas claras. Estos hombres tenían metas claras. ¿Qué sabían del paralítico? Que estaba enfermo. Ellos sabían, conocían, porque eran conocidos de él. Entonces lo primero que ellos sabían es que él tenía una ¿qué? Necesidad. Él tenía una necesidad. No sé por qué no sale ahí. Sabía que tenía una necesidad. ¿Cuál era la principal necesidad del paralítico? Caminar, ¿cierto? Estaba paralizado. No dice la historia cuánto tiempo llevaba paralizado, pero posiblemente llevaba mucho tiempo paralizado. ¿Y cómo es vivir una persona paralizada? ¿Será fácil? ¿Será difícil la condición? Claro, estar paralítico influye muchas cosas. ¿Podía él mismo hacer muchas cosas? Él no podía hacer muchas cosas. Tenía que depender de otros. Y posiblemente sus amigos le suplían esa necesidad. Sabía que tenía una necesidad, que estaba enfermo. Era una meta clara. ¿Creían que Jesús podía sanarlo? ¿Por qué? Porque fueron, ¿cierto? Escucharon y dijeron: allá hay uno que dicen que es Jesús. Queremos ir, de pronto te puede sanar. No sabemos qué dice el paralítico, no dice nada, pero ellos sí decidieron llevarlo. Sabían que Jesús podía sanarlo, porque había escuchado que había sanado a mucha gente, que había recuperado a muchas personas. Entonces ellos conocían que Jesús podía sanarlo. Y solo aparte de eso, ¿qué hacía Jesús? Aparte de sanar, enseñaba. Entonces la enseñanza de Jesús cambiaría a las personas, las pondría a pensar, atraía a multitud de Jesús, atraía a Jesús en la forma como él enseñaba. Entonces las enseñanzas de Jesús también transforman y cambian.
Y Jesús es el experto en enseñarnos a nosotros. Por eso estamos aquí, no para escuchar a mí, sino escuchar a Jesús, lo que hacía Jesús. Y él sabía eso. Y sabía que Jesús tenía el poder para hacerlo. ¿Había otro poder que podía sanarlo? ¿Alguien tendría un poder más grande que él de sanar? No había otro. No había un poder tan grande que Jesús tenía el poder para sanarlo a él. O sea que solo Jesús podía ayudarlo en su enfermedad. Y dice que deseaban llevarlo a un encuentro con Cristo. Esa era su meta. O sea, ¿tenían metas claras? ¿Sabían lo que iban a hacer? ¿Y qué era su propósito? ¿Llevarlo a dónde? A presentarlo a Jesús. No lo iban a presentar a una religión, no le iban a presentar a un pastor, no le iban a presentar a alguien, sino al mismo Dios, al mismo Jesús, que podía sanarlo y tenía el poder para hacerlo. Y ellos se fijaron su meta, deseaban llevarlo a un encuentro con Cristo. Hicieron cosas extraordinarias, dice ahí la palabra de Dios. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerlo adentro de él. Cuando yo estaba joven, mi padre era topógrafo y tenía un tío que también medía fincas y hacían carreteras. Y una vez me invitaron, yo de joven, en mis épocas de vacaciones, me quería ganar una platica, entonces mi tío me invitó por allá a Manta, Cundinamarca, a una carretera que tocaba trazar por allá como a 10 kilómetros, adelante de Manta. Tocaba hacer ese trazado allá y era chévere, porque era muy rico. Y resulta que estando como a 3 o 4 kilómetros del lugar, ya que íbamos avanzando, alquiló mi tío una casa para quedarnos allá porque ya nos quedaba muy lejos el desplazamiento. Entonces nos quedamos en una casa donde vivíamos con chimbilás, con murciélagos ahí. Esa era nuestra convivencia con ellos, ahí. Entonces vivíamos felices ahí con ellos. Imagínense, al principio nosotros pues imagínense rolos de por allá y al campo y todo, y rolos y no había baño y wow, pues, ¿cómo es esto? Entonces, pero fue una experiencia muy bonita y resulta que la señora de la casa que nos daba el alimento y todo se enfermó gravemente, la esposa del señor. Y entonces nos dijeron que si podíamos colaborarla para llevarla al pueblo y le dijimos claro, pero no había carretera, no había bus, no había transporte, no había mula, no había caballo. ¿Qué tocó? Una camilla. Entonces varios hombres que estaban ahí hicieron una camilla, ellos, yo no, porque yo de eso no sé, pero ellos hombres que son expertos en el campo hicieron una camilla resistente, ¿no? Lógicamente, colocaron una lona ahí, hicieron las 4 camillas y la señora la colocamos ahí. Y la señora pesaba como 60 kilos, entonces no era que, era pesadita la señora. ¿Y qué nos tocó hacer? Echárnosla al hombro y caminar 3 o 4 kilómetros. ¿Cuál era el propósito de ellos? Yo no conocía al Señor, no, nada, pero el propósito era de que se fueran allá a que el cura le diera las santos óleos porque posiblemente iba a morir. Ese era el propósito de ellos y pues nosotros fuimos y ayudamos y nos tocó sudarla. Sí. ¿Cuál era el propósito? Llevarla. Me hizo acordar de eso. Ese era el propósito y hubo cosas que ellos hicieron. Entonces, el siguiente punto que ellos hicieron, buscaron estrategias. Buscaron estrategias. ¿Qué hicieron primero? Una camilla para poder transportar al paralítico, al enfermo que estaba allí, estaba ahí. Entonces, en esa época también había carro, ambulancia. No, nada. ¿Se imaginan entrar a un pueblo caminando y toda la gente cómo quería cuando ve algo así? Asombrados. Llegan una persona enferma y ellos hicieron esa estrategia. Yo me imagino, yo cuando iba en estoy seguro que yo decía, Señor, sánala a esta señora, no sé lo que tiene porque sé que está muy enferma, pues yo no sabía, no era muy
allegado, pero los que iban ahí sí sabían. Y solo éramos 4. Cuando nos tocaba parar, descansar y otra vez al hombro. Yo me imagino a estos hombres también haciendo lo mismo. Eran 4. No dice la distancia, no sabemos, pero tuvieron la valentía de subirla e ir orando. Estoy casi seguro que ellos estaban orando para que el Señor la sanara. Qué importante es la oración. Qué importante es la oración. Como ese reto me gustó que les dejó mi hermano Arnold. Orar por alguien que Dios ha colocado en su corazón. La oración del justo, dice, puede mucho. Somos justificados por la sangre de Cristo y la sangre tiene poder. La oración es un arma impresionante, poderosa. Cuando yo llegué a los pies del Señor, ya hace como 20 años, guay, cómo pasa el tiempo, ya adulto, después me encontré con una persona y de otra congregación. Me la encontré en una congregacional que hacíamos antes, y me dijo: qué alegría me da verlo a usted. Era mi ex suegra. Menos mal que me quería. Me dijo: yo duré orando por usted hace más de 30 años. 30 años duró ella orando, mis hermanos. ¿Cuánto oramos nosotros por el conocido, por el que está ahí al lado, para que llegue a los pies de Cristo? A veces decimos: no, con ese es perdido, yo para qué voy a orar por ese loco, ese es ateo. Mi hermano, la oración del justo tiene poder y Dios hace cosas grandes y milagrosas. La oración es un arma poderosa en las manos del Señor, pero nos quiere usar a nosotros doblando rodilla todos los días, orando. Yo llevo 18 años orando por mi familia y ninguno ha llegado a los pies de Cristo, pero oro por ellos para que Dios haga su obra cuando Él lo disponga, cuando Él desee, y que use otras. De pronto, a veces, como uno no es, ¿cómo dicen? En su propia casa como que no le creen mucho a uno, pero de pronto Dios usa a otras personas y se ríen, por algo será. Hicieron una camilla, lo colocaron en oración, buscaron ayuda, ¿qué? Mutua, entre los 4. El ministerio no se hace solo, el trabajo no se hace solo, mis hermanos. Necesitamos el apoyo de otro. Yo puede que sea evangelista, pero necesito el apoyo de otros hermanos que son mejores en otras cosas. Yo necesito el apoyo de ellos. La obra no se hace sola, necesitamos unos con otros. A veces nos criticamos muchos unos con otros. No, hermano, ayudémonos. A eso estamos ya llamados, a tener unidad, los 4, cargando la obra del Señor. Necesitamos ser más unidos en la obra del Señor. ¿Lo acompañaron en su dolor? Claro. ¿Sabían que era doloroso lo que él tenía? Claro. De pronto a veces nosotros no sentimos el dolor ajeno porque no nos colocamos en los pies del otro. Y esa es nuestra condición. Siempre buscamos es nuestro beneficio, pero no miramos el dolor ajeno, porque como no nos pasa, entonces no entendemos y comprendemos el dolor ajeno. Buscaron alternativas para presentarlo al Jesús. ¿Qué alternativas buscaron? Dice ahí. ¿Abrir? ¿Sí? En esa época dicen que en las casas había como unas escaleras para subir al segundo piso. Al primer piso, porque solo hacían primer piso, entonces había una escalera y de ahí bajaron a la persona. Posiblemente ellos tuvieron que subir, quitaron algunas tejas y abrieron un huequito. ¿Usted se imagina ese trabajo? ¿Era fácil? Aparte de que ya venían cansados, aparte de que la multitud estaba ahí y no sabían qué hacer, ¿buscaron qué? Estrategias. ¿Cómo vamos a hacer?
¿Cómo vamos a hacer? Subieron la casa, no sé cómo harían. Haga de cuenta, bueno, yo no sé si estas casas serían así o más altas, no sé. Pero subir una persona paralítica con su lecho no debe ser fácil. ¿Estaban expuestos a que se pudieran caer todos y lo dejaran más paralítico de lo que estaba? Posiblemente. Pero ellos se arriesgaron, porque su meta ¿cuál era? Colocarla, col- colocarlo al frente de Jesús. Abrieron huecos para que él pudiera ver a Jesús. Y otra cosa que, aparte de que buscaron estrategias, ellos, me gusta esto porque perseveraron, perseveraron en su propósito, perseveraron en su propósito. ¿Sabe? La obra del Señor siempre va a ser estorbada, siempre. La obra del Señor siempre va a tener enemigos. ¿Cuáles eran los enemigos que tenían estos hombres? La multitud, estaba la multitud. ¿Y qué lo vamos a dejar pasar aquí? Ustedes espérese. Estaba ahí la multitud. Y más con una persona que estaba en una camilla. Entonces, ellos se desanimaron. Dijeron, no, ahora qué vamos a hacer. No, vengamos mañana. O esperemos que se vaya la gente a ver si Jesús nos atiende. No, ellos perseveraron. Si tú quieres ver resultados, tienes que perseverar a lo que Dios te ha llamado. Porque la obra del Señor siempre va a ser estorbada. Dios me permite trabajar hace 15, 16 años con personas habitantes de calle. Es el ministerio que Dios ha colocado, me colocó Él. Y fui porque un primo estaba en problema de droga y fui a visitarlo, pero vi una oportunidad ahí. Yo no iba sino solo con el propósito de darle ánimo y compartirle, pero vi una gran oportunidad de sembrar el evangelio en ese sitio. Y Dios desde ahí me tiene compartiendo el evangelio en 3 centros de rehabilitación del estado. Y es maravilloso, pero también hay muchos en esos centros que se oponen a que yo vaya. Hay muchos que me hacen el feo, que no me quieren mucho, que siempre dicen, no, está ocupado el sitio y está desocupado. No, este domingo no puede venir y no hay nada. Cosas así. Siempre hubiera podido yo desistir. Claro, dijo, no, yo para qué voy. Y a veces, ¿quién lo desanima a uno? El enemigo. El enemigo siempre lo va a desanimar a uno. La multitud, el sistema de este mundo, siempre va a tratar de entretenerte en las cosas de este mundo. En la televisión, en el deporte, en el internet, en tu trabajo. ¿A qué le estás dando prioridad? ¿A las cosas pasajeras o a las cosas eternas? ¿Qué es más importante para ti? ¿Un mundo perdido o perseverar para alcanzar a otros para Cristo? Esa es la mayor bendición que uno puede tener. Así se opongan. La gente siempre va en busca del milagro, pero no va detrás del que hace el milagro. La gente iba buscando milagros, pero no iba buscando al que hace el milagro, a Jesús. Y muchas veces nosotros nos pasa lo mismo. Llamamos a otros a que venga a la iglesia, pero yo llevarlo es a Jesús. A Él es el que tengo que llevar. El enemigo siempre va a estorbar, siempre nos va a desanimar. Y fuera de eso, ¿quiénes estaban? Los religiosos. ¿Qué decían los religiosos allí? ¿Quién es este? Blasfemia se está diciendo. Como decía mi hermano Nicodemo, ahí, qué bueno que era, los fariseos, ahí, siempre buscando a Jesús, no creían en Jesús. Y Jesús les dijo, ¿qué es más fácil? ¿Decir que tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? ¿Qué es más fácil? Pues tus pecados te son perdonados. Pero para que sepan que yo soy Jesús, ¿qué le dijo? Levántate y anda.
levántate y anda. Mire, los religiosos siempre, nunca van a dejar entrar a aquel que está buscando a Jesús. Siempre van a decir, allá le lavan el cerebro. Allá, mire, ese pastor se va a enriquecer. Siempre los religiosos van a buscar excusas para no dejar entrar a las personas. Ese que vaya, me hizo acordar de un hermano que a los 8 días que yo fui, un día que yo fui, me dijo, usted es una rata, es un ladrón, ¿usted qué va a hacer? Usted es mentiroso. Me dijo así. Y a los 8 días estaba escuchando el Evangelio. Y hoy en día tiene una congregación en Villavicencio. Porque el enemigo siempre y los religiosos siempre van a ser así. Pero cuando Dios obra, hace grandes milagros. ¿Qué hicieron estos hombres? Llevaron al paralítico, lo cargaron, lo animaron, se esforzaron, no se aminalaron, fueron valientes al enfrentar las dificultades y se arriesgaron a llevar su propósito. ¿Qué fue lo que salvó a este hombre? Dice ahí. ¿Qué fue lo que realmente salvó a este hombre? ¿De quién? ¿De él o la fe de ellos? Ahí dice que la fe de ellos dijo, por la fe de ellos tus pecados te son perdonados. ¡Wow! ¡Qué increíble! La fe de ellos hizo posible el milagro al paralítico. Ahí no dice que el paralítico, no sabemos, pero dice que por la fe de ellos. ¡Wow! ¡Qué increíble! La fe de ellos fue el que lo salvó. ¿Qué fue lo que lo salvó? ¿Su fe o su acción? Las dos cosas. Porque sin fe, sin acción, no hay nada. Yo tengo que actuar en fe, actuar en lo que creo de Cristo, que murió y resucitó, que vino y pagó un precio muy grande, pero debo ¿qué? Actuar. Debo tomar decisiones y actuar. Dios vio la fe de esos, la fe de estos hombres y perdonó a este hombre. ¿Qué podemos nosotros concluir con esta historia? Mis hermanos, debemos ver a este mundo, a gente paralizada a nuestro alrededor por el pecado. Tú y yo éramos unos paralíticos en el pecado, esclavos de Satanás, bajo la ira de Dios, como compartía mi hermano hoy. ¿Tú a qué estás viendo? ¿Qué estás viendo? ¿Estás viendo gente paralizada? Puede ser tu amigo, puede ser tu compañero, puede ser tu vecino. Pero si no los ves con los ojos de Cristo, no lo vas a ver como un paralítico. ¿Cuántas veces decimos, vecino, cómo está? Pero ¿cuántas veces le he compartido de Cristo? Aún siendo vecino. No seas de la secreta. Debemos ver gente paralizada por el pecado, en la droga, en el poder, en el dinero, en el trabajo, en tantas cosas que está hoy el mundo paralizado, que está como, no puede moverse, o sea, se mueve, pero está ante Dios paralítico, así como tú y yo. Yo duré 42 años paralítico, haciendo lo que me pensaba que era lo correcto. Pero hasta que no me confrontó Dios con mi pecado, que tenía una parálisis cerebral en mi corazón, Dios no pudo actuar. Debemos ver la gran necesidad que hay en tu mundo que te rodea, con tus vecinos, con tu trabajo. Empieza a ver diferente a las personas como paralíticos que necesitan de Cristo. Y qué chévere que Dios desea usarnos a ti y a mí para esa obra. Dios desea usarnos para su gloria o para la gloria mía. No, es para la gloria de Él. Hacemos esto porque le damos gloria a Él, porque Dios desea usarte a ti con tus dones y talentos
con tu forma de hablar. No se necesita decir, no, yo es que yo no sé, yo cómo hago. No, como tú eres. Enseña lo que tú aprendes, lo que ya sabes. Dios dice, de gracia recibimos, de gracia damos. Dad de gracia. Dad de gracia. La gracia que hemos recibido nosotros los que hemos creído en Cristo, debemos transmitir la gracia, el regalo inmerecido de nuestra salvación. Dios desea usarte y a ti y a mí. Y otra cosa, no debemos trabajar solos. Yo al principio trabajé solo y fue un fracaso. Hasta que me di cuenta que necesitaba de otros hermanos, que no se hacía a mí lo que yo quería, sino que necesitaba la opinión de otros. Y a veces, mis hermanos, trabajar en unidad significa decirle a mi hermano algo que me molesta. A veces nos reservamos cosas en mi corazón, pero estamos criticando al otro. Es que mire, es que allá Santiago, no, ese es así, así. ¿Por qué no vamos en amor y decimos, mi hermano Santiago, tengo esta carga, mira, me parece que esto que no es así? Descarga tu corazón si tienes algo contra alguien, porque si no, no va a haber unidad en la iglesia. Y he visto muchas a través de mis 20 años, muchas divisiones en muchas iglesias porque no hay unidad, porque nos guardamos cosas en nuestros corazones y en vez de decirlas las criticamos y las señalamos. Y ha habido iglesias que se han desaparecido después de ser 300, 400 miembros. Y he escuchado de muchos pastores, no, es que nosotros tuvimos una división y se fueron. Yo digo, pero ¿cómo puede haber división? Pero Dios las permite. Pero mi querido hermano, si quieres trabajar en unidad, ve con amor a decirle si no estás de acuerdo. En amor, y ellos te explicarán y darán las razones por qué hacen lo que hacen. Amén. Que así sea. Debemos buscar estrategias para alcanzar al perdido. Estrategias. ¿Ya hicieron la primera estrategia? ¿Cuál fue? Amén. Amén. Ya empezaron. Qué bueno. Ya hay algo. Una estrategia. Pero no se queden ahí en la oración. ¿Hay que qué? Actuar. Actuar. ¿Qué estrategia yo uso con este que le gusta el deporte y es duro para el evangelio? ¿Qué estrategia uso con este que toma trago y que Dios ha colocado esa carga? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué favor voy a hacerle a alguien que de pronto me pidió yo tantas cosas que puedo hacer para alcanzar a otro? Mire, en la vida uno muchas veces no se va a encontrar con una persona nuevamente. Hace 8 días yo tuve un congreso, yo trabajo con la escuela Emaús también, aparte de eso Dios me permite trabajar en 2 escuelas, con Emaús y Fuente de Luz, y tuvimos un congreso de Emaús a nivel nacional en Bucaramanga, y fui allí, y en el trayecto de ir ahí a donde me iba a ir, cogí un taxi, y el taxista, yo le dije que iba a tener un encuentro con unas personas, y me dijo, ay, yo tuve un encuentro, le dije, porque yo me iba a encontrar con una persona que hacía 35 años no me veía, que era un primo. Y mi propósito, ¿cuál era? Predicarle el evangelio. Aparte de otra vez abrazarnos y tomarnos media de tinto, aclaro, ¿sí? Era compartirle del amor de Cristo. Ese era mi propósito. Y me conseguí el teléfono y después de 35 años me dijo, sí, yo quiero hablar contigo. Entonces, en el transcurso de ese me encontré y yo le dije, me voy a encontrar con un primo que hace 30 años no me veo. Y el taxista empezó, mi papá, imagínate que tuvo un encuentro con un hermano que hacía más de 40 años no se veían en un pueblito y no tenían noticia de nada, no había celular en esa época, era la edad de piedra, creo. Entonces, imagínense, y él dijo, nosotros llegamos a ese pueblo allá, donde ellos se criaron juntos, pero que por circunstancias se desaparecieron y no sabía él y él quería saber. Dijo, vayamos a ver si todavía está vivo o vive allá. Y entraron a una tienda y él se encontró con una persona igualita. Le dijo, ¿usted no está? Le dijo, sí. Le dije, mire, le presentó a su hermano. Guay, imagínense esa fiesta que hicieron. Duraron 3 días en rumba, me dijo. Se abrazaron, se contaron, se hicieron, de todo. Dijo, qué chévere ese encuentro. Le dije, ¿y tú estás preparado para el encuentro en el cielo con Dios? ¿Estás seguro que te encontrarás en el cielo con Dios? Y empecé a compartirle el evangelio. Cosas sencillas.
en el bus, en el Transmilenio. No te vas a volver a encontrar con esa persona. Pero a veces nos miramos tanto en nuestros problemas y en nuestras circunstancias que olvidamos la principal labor a la cual Dios nos ha enviado a este mundo. Y es sembrar el evangelio, como en el video. Dios no nos mandó a salvar, mis queridos. Dios nos salvó a sembrar el evangelio. No como la lámpara, sino encima de la lámpara. Tu testimonio sirve mucho, pero si no le hablas de Cristo, de nada sirve tu testimonio, aunque ayuda mucho. Pero tienes que decirle a esa persona el gran peligro en que está. Un peligro de muerte eterna y separado de su Dios. Busquemos estrategias para alcanzar a nuestros familiares, amigos y conocidos. También perseveraron y se esforzaron grandemente. El evangelio hay que perseverar, siempre hay que perseverar. Y mis queridos, ellos hicieron muros. A veces tenemos que subir escalones para llevar a otros a Cristo. Tenemos que ser pacientes con los que llevamos a Cristo, por su carácter, por sus cosas. Hay muros que debemos escalar, pero también hay tejas que debemos quitar. ¿Qué pecados hay en tu vida que no te dejan predicarle a otro el evangelio? ¿Qué pecados hay en tu vida y en la mía que debemos quitar? Pecados ocultos. De pronto, que aquí en la congregación todos somos santitos, pero entre semana, ¿cómo estamos viviendo, mis queridos? ¿Estoy viviendo a la luz del evangelio de Cristo? Hay cosas que debemos quitar en nuestras vidas que impiden que Dios me use para su gloria. Puede ser el orgullo, el egoísmo. Mi hermano, cuando tu fe se pone en acción, Dios hace grandes milagros. Cuando tu fe, ¿qué? Se pone en acción. Coloca el motor de Cristo en tu vida, el motor del Espíritu Santo que Dios nos ha dado para actuar en fe y llevar a otro a los pies de Jesucristo. Ese es el mensaje que Cristo tiene para su iglesia hoy. No basta con venir a una iglesia, no somos llamados a ser un club social, somos llamados para crecer en unidad, pero para anunciar el mensaje del evangelio al perdido. No perdamos el privilegio de no llegar con las manos vacías a la presencia de nuestro Dios. No sabemos cuándo va a llegar Jesús, puede ser mañana. ¿Cuántas almas le has compartido el evangelio en el último mes? No hay mayor gloria de ver un hombre transformado por el poder del evangelio. Es la más grande bendición. No vale el dinero, no vale todo. Ver un hombre transformado por el poder del evangelio. Y para concluir quiero que miremos un testimonio de un hombre que fue transformado por el poder del evangelio. No sé, creo que está aquí y después de esto, bueno, mientras lo alista, quisiera que oráramos y viéramos este video. Padre, te bendecimos y te alabamos y te damos gloria que solo tú mereces, porque nos recuerda, Señor Dios, que éramos esos paralíticos llevados por este mundo en nuestra rebeldía y nuestro pecado. Pero gracias, Padre, porque alguien algún día se apiadó de nosotros y nos compartió el glorioso evangelio. Gracias, Padre. A través de esta historia nos muestra la bendición de estos hombres de ayudar a un necesitado, de esforzarse, de llevarlo a un encuentro con Cristo, frente a frente, ahí. Permítenos, Señor Dios, perseverar, insistir y presentar a alguien para que tenga un encuentro contigo cara a cara y poder ser sanado, perdonado sus pecados y ser gozoso de haber sido liberado de la esclavitud del pecado y ahora vivir una vida que honre y glorifique tu nombre. Te alabamos y te bendecimos y te damos a ti la gloria que solo tú mereces, en el nombre de Jesús. Amén.